Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola a todos, muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Menú de tres platos, nuevamente con nuestro formato más conocido, donde conversamos, ¿cierto?, algún tema que nos convoque, que tenga que ver idealmente, ¿cierto?, con la industria alimentaria. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, aunque a veces nos vamos para cualquier parte. Sí, no, sí se sabe, por eso es idealmente, para Sí. que idealmente tenga que ver con la industria alimentaria. Bueno, antes de empezar la grabación, con Álvaro conversábamos que estos días han estado rudos de trabajo, que siempre es mejor Terrible. que haya, que no haya, pero a veces se pasa. Estas semanas de 18 días son muy largas. Sí. Más encima, ¿cachaste que agosto tiene 6 fines de semana? Es como muy largo. ¿Qué pasa con este mes? No sé, pero yo estoy muerto. Sí, yo creo que es por esta previa de que en septiembre la cosa como que se pone festiva y todo, que Oye, eso agosto lo que mata a uno. me da risa, que no sé, tú te despertáis, yo me despierto, pongo las noticias, Ujú. 6:30 de la mañana, está dando noticias y todo, y claro, alcanzo a ver la transición con el matinal, Ya, yo no veo eso. y ya tienen como una cuenta regresiva para el No 18 te puedo hace creer, un tiempo. pero, Sí, pero qué motivado. no, y la mina dice, tenemos una buena y una mala noticia. La buena, faltan tantos días para el Oh, 18. ¿y cuánto Bueno, falta? Como 40. estamos empezando agosto. Sí, pues deben faltar 40 y tantos días. Yo creo Mira, que ya deberían partir derechamente el 19 con una cuenta regresiva, sí, 364 días y algunas horas y así. exactamente. Bueno, igual no me puedo reír mucho porque en esta casa, dado la importancia de la festividad, ya hay conteo de Halloween. Mamá, ¿cuántos días quedan para el Halloween? De Halloween. Sí, Ustedes son más adelantados todavía, sí. quedan 86. No, pero es que ese conteo tiene que partir después de septiembre, pues Pili, ya no te No, es que pasa. sabéis que aquí ha sido heavy porque los niños andan ya rayando con el Halloween y el Halloween y el Halloween. Y cuando está aquí mi cuñado, que es historiador y especializado en historia de Chile, todo, entonces como que él trata de meter, oye, pero primero recuerden que es el cumpleaños de Chile. Pero a los niños les importa cero. Vamos, ni ahí con el cumpleaños de Chile. Yo quiero disfrazarme para Halloween. Bueno, queridos escuchas, el episodio de hoy vamos a hablar de un antiguo conocido. Un conocido querido y admirado por nosotros que somos como medios nerd, pero que a la vez es temido, ¿cierto? Porque su presencia genera problemas bien graves en la industria de los alimentos. Vamos a conversar y vamos a actualizarnos además acerca de Listeria monocytogenes, este microorganismo que ya varias veces les hemos contado, ¿cierto? Es uno de nuestros preferidos, ¿cierto? Cuando consideramos nuestro estado de nerdedad, básicamente por las características que tienen. Es un microorganismo muy entretenido, que tiene muchas características muy llamativas, pero que es un muy mal amigo de la industria alimentaria. ¿Ya? Absolutamente. Y peor aún, está cada vez más presente. O Y sea, es eso, que, bueno, el capítulo se debe a que hemos visto sí, varias apariciones de recall en Estados Unidos y eh, en industrias de diverso tipo. sí, claro, porque hasta hace relativamente poco, el tema listeria era para los listos para el consumo, lácteos, cecinas, pero ahora empezó a aparecer en muchas industrias en la cual no estaba considerada. eh, y eso es complejo. Es complejo que en el fondo todas las industrias ahora van a tener que estar pendientes, algunas de algo de lo que nunca estuvieron pendientes antes, digamos, porque ha empezado a aparecer en todas partes. Bueno, y de hecho el otro día que estuvimos juntos en una auditoría, de hecho salió el tema de la listeria, ¿cierto? Claro, Una industria que no tiene ni un problema, que es una industria que tiene bajo riesgo, igual hace análisis de listeria en superficie porque hay que tenerla muy, muy presente. Pero para quien pueda no recordar, o sea, a lo mejor un recién llegado a nuestro podcast, si es así, le damos la bienvenida. Vamos a hacer como un pequeño contexto de qué es la listeria, ¿cierto? Eso de empezar a
empezar a pelar a alguien sin, ¿De qué se trata este bichito? Claro. sin dar el contexto es como complicado. Bueno, la Listeria monocytogenes es una bacteria patógena, ¿ya? Y eso es súper importante porque muchas veces les hemos dicho que las bacterias no todas son patógenas, no todas nos O hacen sea, mal. la gran mayoría no son patógenos. No son patógenas. Hay algunas que incluso son beneficiosas para nosotros, ¿cierto? Exactamente. Bueno, pero la Listeria monocytogenes en específico forma parte de ese grupo de la lista negra de, Exactamente. de bacterias patógenas y produce una enfermedad que se llama listeriosis cuando uno la consume, ¿cierto? Ahora, no es el microorganismo que produce más intoxicaciones alimentarias, hay que, Por suerte. por suerte, ¿cierto? Ahí hay que mirar salmonela, estáfilo, pero su problema que tiene es que presenta la mayor tasa de hospitalización y mortalidad entre las enfermedades transmitidas por el viento. ¿Ya? De hecho, se estima que hasta un 30% de mortalidad puede tener, sobre todo en grupos de riesgo. ¿Ya? Entonces, que 3 de cada 10 personas que contraen esta bacteria de los grupos de riesgo se puedan morir es un número muy alto, digamos, ¿cierto? Claro, y recordemos que los grupos de riesgo estamos considerando a personas que están con alguna enfermedad o inmunocomprometidas, a niños menores de 10 años que también Sí, tienen una inmunidad no completamente desarrollada, mayores de edad, tercera edad, claro. ya que también empiezan a deprimir su inmunidad, y mujeres embarazadas. Y en este caso, además, es especialmente complejo ese grupo, digamos, el de las mujeres embarazadas. Exactamente. Bueno, ¿y dónde está la histeria? Porque alguien podrá preguntarse, ¿dónde está? Esa es una de las características de la histeria, de las más importantes, y es que está en todas partes. Es lo que Lastimosamente. denominamos como una bacteria ubicua. Es una bacteria ubicua, está en el suelo, está en el agua, está en la vegetación, es parte de la flora de los animales, está en aguas residuales, donde ustedes quieran. Entonces, su control pasa a ser difícil. Es distinto cuando tú me dices que una bacteria forma parte del sistema digestivo de los animales, en cuyo caso hay que cuidar que no entren animales, ¿cierto? Cuidado con el manejo de deposiciones, etcétera, etcétera, o en matadero, Oye, pero pero esta está en todas partes. y Dime, si es una bacteria que está en todas partes, ¿por qué se puso a joder la pita ahora ¿cierto? si se ha vivido con nosotros toda la vida? ¿Y por qué antes no la conocíamos? Cuando nosotros éramos chicos, la listeria no era tema, yo no sé si se acuerdan, No, para nada, po. si la conocían. De O sea, es hecho, más, ¿Mm? cuando nosotros empezamos a trabajar, o por lo menos cuando yo, Ujú. en el INTA, el reglamento sanitario de alimentos no la contemplaba. No, pues cuando yo empecé a trabajar también estaba Sí, en no la misma estaba. situación. Claro, porque la listeria en Chile empezó a ser considerada como después del 2008 por un brote que hubo, ¿cierto? Donde hubo, afectó principalmente mujeres embarazadas, ¿cierto? Con abortos espontáneos y otras problemáticas, y ahí como que alguien dijo, oh, esto existe. Pero en el mundo que uno siempre mira para afuera como para compararse, hasta los años 80 nadie pescaba ni nadie sabía No que era tema existía la algo histeria. llamado listeria, digamos. Oye, y eso hoy día me ha tocado todavía vivirlo con empresas Ujú. de alimentos ¿Ya? y con empresas de limpieza y sanitización. Ah, ahí está más Eh, complejo porque Porque son es las que llamadas a sienten, controlar, ¿ya? claro, tú les habláis de la histeria, no, la histeria la tenemos súper controlada, es súper fácil, ¿cachai? Tienen una sensación, y que es el gran peligro de la histeria, Ujú. que uno se relaja porque efectivamente una bacteria que compite mal, que una bacteria que no tiene si tú la mantienes a raya, no te va a causar un Claro, problema, pero esa falsa sensación de seguridad sí, es la que genera lo que estamos viviendo hoy día, claro, claro, porque uno le ¿ya? quita la vista de encima, po. Claro, que el aumento de la detección, claro, porque no Sí, la buscamos, porque es tan fácil de controlar en realidad que decimos, pasamos un pañito y se fue. Y no es tan claro. así. Claro, o siempre a perder en competencia con otras bacterias, Absolutamente. pero sí, pues ha demostrado ser un gran problema. ¿Y en qué alimentos la pillamos normalmente? A ver, hablamos antes que efectivamente, lamentablemente está apareciendo en toda la industria, pero aún así se asocia principalmente a alimentos listos para el consumo, quesos blandos, pescados ahumados, cecinas, paté, ensaladas listas para el consumo también, frutas prepicadas, vegetales mínimamente procesados. Pero no es que estos alimentos tengan naturalmente listeria, ¿ya? Sino que son alimentos que si alguien le da una vuelta comparten características
y es que básicamente son alimentos que no reciben cocción antes de consumirse, sino que nos los comemos como nos llegan, digamos. También suelen ser alimentos que tienen vidas útiles relativamente largas y que necesitan refrigeración. Entonces, ahí es donde aparece otra de las características más importantes y que a nosotros más nos gustan de la listeria como microorganismos, y es que tiene la capacidad de multiplicarse en refrigeración. Y eso sí que es un mega problema porque es como una contradicción básica con la inocuidad de alimentos, siento yo, ¿cierto? Es nuestra gran defensa, nuestra gran barrera fue violentada. Además que es como un mazazo, porque cuando uno hace capacitaciones, etcétera, le da el tema de la cadena de frío, pero de manera incesante. Y la cadena de frío, y la cadena de frío, y no se olviden de la... es que, ojo, porque sigue siendo súper relevante. Absolutamente. Pero claro, sacar a este invitado de piedra que a pesar de la cadena de frío logra seguir multiplicándose, es como en extremo mala onda, digamos. Claro, nosotros siempre, la cantinela que tiene la capacitación y conocer de inocuidad es mantener cadena de frío. Y viene esta bacteria que nos dice, no, yo me multiplico entre 0 y 4 grados. La buena noticia es que en congelación sí es, primero, pierde capacidad para multiplicarse y eventualmente muere incluso la listeria también congelada, como muchos otros microorganismos. Y por último, o sea, ya llevamos varias características importantes de la listeria. La última, que es muy importante para la industria de los alimentos, es la capacidad de producir biofilms. ¿Ya? Y ahí empiezan nuestros mayores miedos y problemas. Sí, totalmente. Aquí empiezan los miedos y problemas porque tenemos una bacteria, dijimos que es ubicua, es decir, está en todas partes. Se multiplica en frío y además, como si ya no diera suficientes problemas, tiene capacidad de producir biofilms, que esta es una capita protectora, imagínense, es como un escudo, que la listeria forma sobre sí misma para protegerse de malas condiciones, de sanitizantes, del calor. Claro, secreta una sustancia que finalmente se pone una estructura de resistencia, que es como cuando la manera más fácil, yo creo, de explicarlo, es decir, el sarro de los dientes. Exactamente, claro. Que es una capa dura, que claro, cuando yo me cepillo bien los dientes, evito que se forme ese biofilm, que es el sarro. Pero si no me lavé bien los dientes o tengo un diente chueco que me impide llegar a ese punto de limpieza, se va formando esta costra, esta capa, se transforma en una costra, es una capa sobre otra en el fondo. Claro. Y termino yendo al dentista a que me lo saque con una cuestión... A la fuerza, en el fondo. O a los tirones, claro. o en esta cuestión que hace como un láser, digamos, no la máquina perforada, pero que es como un láser. Entonces, ese tiene que ser uno de los peores sonidos del mundo. Un ultrasonido. Ese sonidito del es horroroso. Yo creo que no hay nadie que le guste ese sonido. Claro, que es con el fondo tienen que... Pero es como el del sarro es como un ultrasonido, es una cuestión... Sí, es una cosa que te ponen ahí. Es una cuestión rara, porque es como es parecida al micromotor, pero que hace como un ultrasonido. Entonces, ay, qué otro. Para que vean en el fondo de lo que estamos hablando. Esa estructura que se forma en un diente, que yo estoy pendiente, estoy lavándolo, si no me preocupé de sacar la bacteria de un desagüe, o limpio mal un mesón, claro, le estoy dando todas las condiciones para que forme este grupo familiar e invite a otros, porque además la listeria no está sola. Claro, se agrega. Arma comunidades, por decirlo así, y forma esta estructura. Claro, entonces y después sacarla por eso, es un cacho. Ese es el problema, porque cuando entra una planta que tenía un sistema de limpieza y sanitización que era más o menos, y por lo tanto le damos las condiciones para que forme el biofilm, después sacarla es pero una tarea titánica, la verdad. Nosotros hemos estado en plantas que literal han tenido que usar un lanzallamas para ver si salía, digamos. O sea, de hecho, claro, hay momentos en que tú decís ahí que esta cuestión no va a resultar. No va a resultar. Hoy día hay químicos de mejor generación y hay productos que te ayudan, lavados con detergentes ácidos y en mezcla con detergentes básicos. Tú vas haciendo ciertos circuitos que te van ayudando a agarrar este biofilm en etapas de formación. Claro. Pero claro, hay empresas que no... Ahora, lo que es que llama mucho la atención con respecto a la listeria, es que si tú te fijas, en general, los recall o todos los problemas no se generan en plantas que tú digas que son plantas sucias. Claro.
Son Claro. plantas que normalmente tienen implementados sistemas de gestión, tienen certificaciones de calidad, Mm. tienen ciertas condiciones. O sea, en el fondo es como una bacteria BC1. Claro, yo no me voy a meter a cualquier lugar. Claro. No me voy a meter un chiquero, me meto en plantas que estén limpias, porque es una bacteria, claro, que tiene sus escrúpulos también. Claro, porque Entonces, además, lo que hace, claro, lo que hace, si tú te fijas, todos los eventos que hemos tenido son plantas que tienen sistema de gestión. claro, Entonces, claro, transformamos la industria, la cocina, la planta de alimentos, la transformamos en una especie de quirófano, eso es, pues le claro. sacamos la competencia a la bacteria y termina formando esta estructura. Ahora, obviamente también hay unas empresas que son malas y que probablemente no tienen ni idea de la bomba de tiempo que tienen, digamos, Claro, en cualquier momento pero aquí crece. se ha hecho como evidente. Claro. Bueno, ¿y cuáles empresas son las que en teoría tienen mayores posibilidades de tener listeria? Son básicamente las empresas que son muy húmedas, ¿cierto? Donde hay mucha agua. Ya porque el Claro. biofilm necesita humedad para empezar a formarse y donde hay frío, porque ahí la listeria es donde se regocija, digamos. Y si además es una empresa que teniendo un sistema de limpieza y sanitización, hay lugares que quedan poco limpios, porque efectivamente uno puede decir, ay, pero el mesón es súper limpiado, es parte importante donde se manipula, pero también están los desagües, ¿cierto? Nosotros hemos visto hartas empresas que funcionan súper bien, pero el desagüe lo tienen botado, o los pisos. O a veces los mismos programas de limpieza están mal Sí, hechos, porque sí. vienen históricamente mal hechos. O sea, no estoy hablando de plantas o que hayamos visto hace 10 años, digamos. Estoy Claro, hablando de plantas que vi la semana pasada y claro. que tú ves un programa de limpieza de mesones, por ejemplo, Ujú. con una mezcla de una dilución de agua con cloro. Y yo digo, bueno, Claro, ¿y el detergente? claro, ¿cómo le saca la materia orgánica? No, nosotros le echamos cloro, me dice, porque así matamos todo. Yo le digo, pero usted tiene claro que el cloro se inactiva con materia orgánica, ¿cierto? ¿O no lo tiene claro? Y le miran con cara de, ¿qué está ¿Qué hablando está este hablando gallo? este caballero? Claro. Claro. Entonces es un tema súper importante, digamos, Sí. que entender el cómo funciona y cómo se aplica un sistema de limpieza y sanitización, porque si no, si Mm. hacemos lo que se nos venga en gana, aquí el tema en la industria Que el es el tincómetro. funcionamiento por el tincómetro. El tincómetro es lo más Sí, terrible que hay en la industria, porque sí. yo creo, a mí me parece, Mm. o lo he hecho así por Y toda la siempre me ha vida. funcionado. Sí, po. Claro, en el fondo a mí a veces me dice, no, pero yo lo he hecho siempre así. Bueno, lo he hecho siempre mal. En Sí, el po. fondo es súper simple. ¿No? ¿Has tenido Sí. suerte? Sí, podemos jugarlo al azar o al destino, pero de que está mal, está mal. Pero de que está ¿No? mal. Bueno, y además, ¿te acordás cuando estábamos en el INTA que una vez hicieron como un reportaje, pero tratando de detectar listeria en cocinas de casas? Sí, No me acuerdo si usaban un kit rápido o era con toma de muestra. no era con muestra, era con plaqueo. Pero salía, pues, si obvio, si una cocina tampoco, también la gente la limpia con puro cloro. O sea, nosotros que trabajamos en esto como que lo sabemos, pero cercanos de uno son de los de usar cloro diluido y usar la misma dilución de un día para otro. No, y la dilución, y además la dilución sin ninguna, Chorrito, po. una tapita, un Chorrito, claro. chorrito, es una cuestión que no tiene ni una Sí, lógica. ¿Cachai? Es claro. como se usa algo que yo lo encuentro casi como medio criminal, digamos, porque Ya. nosotros en la industria tenemos un protocolo súper estricto Ujú. para el uso de productos sanitizantes. Sí. Y después en la casa, tú miráis y vamos a sanitizar una lechuga con Pa. este líquido, típico botellita de líquido verde, que no vamos a decir Ujú. marca, que es un abono cuaternario, y le echamos una tapita o un chorro a una X cantidad de agua que desconocemos, Sí, y un ahí balde. dejamos la cuestión remojando en algo que nosotros en la industria lo trabajamos con bastantes más Sí. precauciones que lo que pasa en la casa. A mí me llama mucho la atención que en Chile tengamos tanta libertad de comprar productos, u otros, para irme Mm, más a cuestiones más serias, productos para el jardín, sí. Sí, que tú eso sí. tenés que comprarlos bajo tremendos protocolos para aplicarlos en En un una uva de campo, exportación o en el claro. campo, digamos, en un tomate, y vaya
Vaya ahí al Home Center al o home a center otra ahí, sí, marca sí, y te lo y compras vais y los compráis y están ahí. con los Y voy a comprarlo y a pulgones. echarlo en la casa así al lote sin ni un sentido, digamos. Sí, Es po. bien extraña esta situación. Bueno, pero además nosotros siempre hemos conversado, ponte tú, de otras situaciones que son así bien curiosas, como ponte tú el uso de uniformes, que nosotros siempre lo hablamos en clase con los chiquillos que son nutricionistas, pero también en fondo son personal de salud. Que ponte tú, nosotros en la industria de alimentos, el tema del uniforme de trabajo es heavy. No podéis ir al baño, no podéis salir de la planta. Es una complicación. Pero del mundo de la salud no tiene ese mismo cuidado considerando que atienden a gente enferma, digamos, andan todos vestidos de doctores en el metro, se suben a la micro, andan con los zapatos de seguridad en cualquier parte. Y a nosotros siempre nos ha llamado la atención que, claro, la industria de los alimentos al final, como tiene que cumplir normativa externa y la normativa se ha hecho cada vez más compleja, somos como súper quisquillosos en muchas cosas, con justo motivo, pero eso como que después se quita en otra área. Como que da lo mismo al final. Sí. Oye, nada que ver. Me voy a ¿Mm? salir. Aquí sí que me voy a pegar una patinada, pero ¿Ya? nivel, nivel Dios. ¿Ya? Pero mira, me acaba de llegar una citación ¿Ya? recién por mail, número 4480 de despacho judicial administrativo por una multa que tengo del juzgado de Valledupar. ¿Ya? Pinche aquí para pagar su multa con descuento. Ah, claro, ahí está. La wea, qué idiotez. Oye, pero que es heavy, porque sabéis que no debe faltar el que aprieta, po. Sí. Yo voy a apretar porque no sé si fui a Valledupar. No me suena, Pero pero uno la no voy a sabe lo pagar que ha ahora porque hecho. me están haciendo un descuento, Pili. Tengo que Mira, más encima. aprovecharlo. Es heavy. Ya, Ya, sorry, volviendo nada que a ver la con el tema. histeria, para resumir en el fondo, uno de los problemas que tiene la histeria es que no sirve solamente controlar tu producto alimenticio, ¿cierto? En el fondo el producto terminado antes que salga, sino que también tenemos que controlar el ambiente. Y eso es lo que muchas empresas todavía no tienen tan O sea, yo creo interiorizado. que, de hecho, claro, hoy día existe una cierta, o sea, existe un análisis que tú tienes que hacer en Ujú. producto terminado. De hecho, es más, Europa cambió la normativa Sí. y hoy día te va a empezar a pedir análisis en algunos lotes de producto que sean de riesgo, Ujú. pero eso es tarde. En el fondo, Sí, po, el análisis en producto, en cualquier situación, es tarde, pero en claro. listeria es más tarde, porque, Más tarde, claro, porque ya está en toda la ¿cachai? planta. Claro, porque cuando te aparece en el producto y tenés biofilm en la planta, Claro, estamos en un problema mayúsculo, digamos. ¿Ya? claro, Aquí es fundamental, en el caso de listeria, es fundamental contar exacto. con algún sistema de evaluación de riesgo o análisis de riesgo en la planta que te ayude a poner las barreras y a impedir que se formen los biofilms y que te generen el problema. Ya, ojo Claro. que la listeria no es la única bacteria que forma el biofilm, ¿eh? Hay No, otras también que lo hacen. Digamos. sí, pero la La listeria listeria además es como la más popular. es como y además es la que da más problemas probablemente, porque claro, el bacillus también es problemático, pero no tiene la letalidad de la listeria y tiene otras formas de control. Bueno, y además siempre hay que tener súper en claro que la listeria ingresa a las plantas de la manera más rústica e inocente, ¿cierto? Entra en la Absolutamente. ropa de las personas, entra en los zapatos de la gente que no pasó un filtro sanitario, en las ruedas de los carros, ¿cierto? Que pasaron de zonas sucias a zonas limpias. A nosotros nos pasó hace muchos años atrás, ¿Mm? cuando hicimos un levantamiento por unas heladerías, Ujú. que claro, después de largas investigaciones, porque la planta se sanitizaba, muestreábamos, no había listeria, 2, 3 meses después, primeras apariciones de listeria. Y no Claro, lograban entender porque la gente efectivamente cumplía protocolos súper estrictos. ¿ya? ¿Ya? O sea, la gente se cambiaba uniforme y zapatos, que es lo ideal. En realidad, más que tener el pediluvio, que igual hay que Sí, tenerlo y todo para poder pasar de camarines a áreas limpias, lo ideal es siempre tener zapatos que tú uses en la planta claro. y que no los uses en la calle. Claro, que no salgan de la planta. Que, no, que sean zapatos de la planta, digamos. Claro. Es lo más sano para poder evitar contaminación de este tipo. Cambio de uniforme, tenían todos los protocolos súper establecidos. Bueno, ¿y cómo diablos llegaba la listeria? Si la lograbais sacar, ¿cómo llegaba de vuelta tan rápido? Ujú. Y ahí nos dimos cuenta que había un problema con las bodegas, porque a pesar de que la gente, la bodega estaba fuera de la planta. Tú Ya, tenías que cruzar como por una calle
intermedia, interna, digamos, dentro de la misma industria, pero Igual tiene que salir al exterior, digamos. el galpón que hacía los productos era uno, y el galpón bodega era el mismo que le suministraba a otras materias primas a otros elaboradores. Perfecto. Entonces, dentro de la misma empresa. Entonces, el carrito salía, iba por esta calle, donde además de pasar la gente, pasaban también los vehículos. O sea, tú ni que cruzar la calle. Todo, ya. Cruzaban, cargaban los productos. El carro estaba bien diseñado y el carro tenía una cobertura. O sea, tú no es que los productos fueran ahí... A la buena de Dios. A la buena de Dios, digamos. Tenía toda una... Estaba bien pensado. Volvías con tu carro, ingresabas a la planta y resulta, claro, que las ruedas eran las que estaban ingresando a la listeria. Claro. Porque la gente, y para que tú veas que en el fondo a todo el mundo se le puede ir un pequeño detalle, porque efectivamente la gente que iba a buscar cosas a la bodega sí se cambiaba zapatos. Mira, pues, tenían esa precaución. Estaba la precaución, no es que se fueran con los zapatos de la planta, sino que ellos iban, se cambiaban, tenían zapatos, usaban, se volvían a cambiar, pero no cambiaban las ruedas o no sanitizaban las ruedas de este carro. Y ahí entró. Y ahí entraba. Claro, y ahí es donde volvía. Entonces, claro, no era tan rápida la vuelta, pero tú a los 2 o 3 meses empezabas ya a determinar de nuevo presencia de listeria cuando no tenía nada en 3 meses enteros. Claro. No, es una bacteria súper compleja. Es difícil de descubrir a veces también. Como en este caso que decís tú, otro que te acordás que vimos nosotros que estaba metida debajo de las baldosas del piso. Debajo de los cerámicos, claro. Entonces, a veces, claro, a veces se hace análisis de mesones, de paredes, hasta del piso y no sale nada, pero sigue saliendo al final en los productos y es súper difícil. Hay que ser como detective para andarla cazando, digamos. Es compleja, es una bacteria bien compleja. Bueno, yo ahora... por eso te digo que la falsa sensación de seguridad que te genera el tener un protocolo de limpieza, porque todos tenemos claro, y nos dicen también, y uno también lo enseña, que en el fondo la clave para mantener la listeria a raya es contar con un buen protocolo de limpieza y sanitización de la planta. Claro. Es decir, el protocolo de limpieza, no pasar un paño infecto con cloro, eso no es limpiar. Hay un protocolo, y ese protocolo es ordenar, remover artículos que se puedan remover, detergente, dejar actuar el detergente por los minutos que hay que dejarlo actuar, enjuagar el detergente, aplicar un sanitizante, y ahí, bueno, depende del horario, depende del tipo de producto, hay que remover el sanitizante o no removerlo. Además que, fíjate que sobre todo en varias de las empresas con las que nosotros trabajamos como históricamente, claro, se hace limpieza y sanitización, pero es una tarea secundaria a la producción. ¿Cachai? En las empresas grandes es una cosa mucho más seria y hay como personal encargado. Pero en muchas empresas más chiquititas, donde una persona hace todo, claro, la labor de limpieza y sanitización es al final del día, si es que... Y no tan chiquitita. Sí, hay algunas que también más grandes que uno ve que no se le toma el peso. De hecho, tuve muchas empresas que la misma persona, o en restaurante, el restaurante, las mismas personas que claro, hacen la preparación de los productos, su misión es dejar todo limpio para el día siguiente. Claro. Y puede ser, siempre que esa persona tenga las competencias, claro, para hacer eso, digamos. Exactamente. Porque todo esto es un entrenamiento. Sí. O sea, tú tienes que entrenar a la persona en cómo hacer, en cuándo, qué, cómo y dónde. Claro. ¿Y con qué? ¿Cierto? ¿Y con qué lo va a realizar? ¿Y con qué? Bueno, yo te voy a comentar como los brotes más famosos de listeria, en caso de que todavía no hayamos hecho el punto de lo complicada que es. El brote que cambió como la historia de cómo el mundo veía a la listeria fue el año 85, por supuesto que en Estados Unidos, no se me habría ocurrido en ningún otro país en el que podría haber pasado algo así, y fue en un queso fresco mexicano, donde hubo 50 personas fallecidas. O sea, se murieron 50 personas porque se les metió este bicho. 142 casos, y además hubieron 20 casos de pérdidas fetales o pérdidas neonatales. Entonces fue un caso que encendió las alarmas de qué nos está pasando. Y de ahí todos los casos son como parecidos hasta que el 2011, yo me acuerdo de este caso, apareció la historia en una empresa de melones. ¿Te acordáis? Los Cantaloupe. Sí, claro. Que fue muy grande porque también tuvieron 147 casos, 33 fallecidos. También en Estados Unidos, y además aquí estaba asociada a una empresa muy grande que era Jensen Farms,
que era una gran industria de frutas y cosas. Entonces, claro, esta sensación de que era una bacteria que solamente era de empresas chicas, que no sabían limpiar, que no tenían protocolos, se fue al hoyo, digamos, Ahí porque aparece aquí. echó abajo dos grandes premisas en las cuales se Claro. basaba la listeria. Ujú. Primero, que era propia de industrias de queso y embutido. Exactamente. Entonces, Exactamente. ahí nosotros tuvimos que hacer después un par de trabajos en exportadoras, me acuerdo. Sí. Exportadoras que eran más proactivas, pasó esto y dijeron, "Oye, espérate, la ¿Puede listeria puede estar estar aquí? en fruta y verdura. No, Claro. aquí, claro, algo está mal, porque no es una bacteria que buscáramos, no es una bacteria que... De hecho, es más, en una de las exportadoras que hicimos un levantamiento, Ujú. apareció la listeria. Claro. Apareció en la cinta de transporte, me acuerdo. Me Todavía me acuerdo, acuerdo, y sí. sí, yo de hecho me acuerdo mentalmente en cuál cinta fue la que apareció, ¿ya? Entonces, hubo que cambiar protocolos de limpieza, hubo que cambiar productos, que también es importante. Ujú. El tema de uso de productos y rotación de los Sí, productos porque también es desarrollan súper importante. resistencia. Es lo mismo que cuando tomamos un antibiótico. Si Claro. usamos siempre el mismo antibiótico, vamos generando resistencia. Por eso hoy día estamos tomando una tortilla de amoxicilina. Si la amoxicilina Exactamente. toma, porque la usamos tan mal, Sí, que vamos po. generando resistencia, ¿no? Sí. Entonces, es un tema, ahí, perdón, fue uno de esos, uno fue, sacamos el producto de la industria del queso y la cecina. Fue la Exactamente. primera. Y la segunda es la que decís tú. Claro. Ya no son empresas chicas, artesanales de queso, Claro. Y que de cosas trabajan no mal, pasteurizadas, que trabajan mal. claro, y que son puros gallos que no cachan nada, y son ignorantes y sucios. ¿No? Y no, aquí no éramos ni ignorantes ni sucios, y tampoco no cachábamos una, entonces, y Y nos salió igual. cumplían toda la normativa. Y claro, y Exactamente. sale. Y sale. Entonces nos empezó a generar problemas una bacteria que era una bacteria de gente sucia, digamos. Y ahí nos Exacto. dimos cuenta que en realidad no era así. Exacto, que le podía ocurrir a cualquiera. Y el otro brote bien importante que hubo, que fue el 2017, 2018, en Sudáfrica, así, aquí como que migró, que fue en una empresa de embutidos, que es el brote más grande que ha existido hasta la fecha, con 930 casos confirmados de listeria por estos embutidos. 190 fallecidos. Chuta. Además que de hecho, aquí yo leí que se ponía entre paréntesis que son con pacientes con el desenlace conocido, porque fue en Sudáfrica y afectó a unas también poblaciones como medias nómades también y qué sé yo. Entonces hay gente que no se supo qué pasó con ellos. Así que también podrían haber muestro más. Eh, y claro, supuestamente era una única planta elaboradora de estos embutidos. Eh, que posteriormente es una fábrica que quiebra, digamos, que era una fábrica muy conocida en Sudáfrica que termina quebrando. Y bueno, aquí en Chile también hubo un caso de una marca de quesos muy Eso es de conocida que cabra. termina quebrando también, porque no te podéis O quitar sea, el estigma. era como la gran marca de quesos de cabra. Claro, que después trató de volver. Sí, lo que pasa es que ahí Pero el daño, mira, hay cosas, yo creo que lo principal siempre, cuando uno tiene un problema o quiere prevenir un problema, primero es blindar al consumidor, eso es la clave, ¿cierto? No tener enfermos, no tener muertos, es como debiese ser sí, como es la lo ideal. opción uno de todos nosotros. Claro. Y el segundo es protección de la marca, porque eso también es súper importante, ¿ya? Cómo, el daño que se le produce a una marca que se ve involucrada en un episodio de detección, ni siquiera de un Ujú. brote con enfermos, digamos, pero de detección y que sale en la prensa y que encontramos la listeria no sé dónde, es un daño súper complejo, digamos, ¿ya? Sí, Pocas empresas son capaces de salir de un daño así. sí, sí. Sobre todo porque además fue demasiado conocido, porque últimamente uno ve brotes o ve contaminaciones en empresas grandes, pero que nos enteramos nosotros que estamos en la industria y es como una comidillo que hay, pero esta de la que hablamos salió en las noticias. Además que afectó a gente del barrio alto, entonces era más noticia todavía. Sí, tú tenés razón, es muy difícil que una empresa, una marca pueda recuperarse de ese golpe. Sí, es muy complejo. Sí. Bueno, pero el tema es por qué este año
el mundo volvió a hablar de listeria, porque, ¿cierto? El primer brote importante es del 85, vimos que en los 2000 aparecieron brotes, en el fondo siempre hemos hablado de listeria, pero este año en específico se ha retomado la conversación de listeria de manera muy importante, y el principal motivo, para hacerlo fácil, y Álvaro ya tocó un poco el tema, es porque la Unión Europea nos cambió las reglas del juego. Básicamente es por eso, ¿cierto? El nuevo reglamento de la Unión Europea, que comenzó a aplicarse el 1 de julio de este año, o sea, hace nada, lo que hizo básicamente fue endurecer los criterios de listeria monocitógenas en alimentos listos para el consumo, principalmente. Entonces, antiguamente, hasta antes del 1 de julio de este año, las empresas tenían un criterio que era súper conocido, que era un máximo de 100 unidades formadoras de colonia durante la vida útil del producto. En el fondo, si yo como empresa podía demostrar que mis productos tenían menos de 100 UFC, o sea, ni siquiera era ausencia total, podían tener un poquito, digamos, durante toda la vida útil que yo le daba a mi producto, estaba cumpliendo la norma. Pero lo que ahora cambió es que si el fabricante no puede demostrar técnicamente, o sea, con análisis, etcétera, que su producto va a seguir bajo las 100 UFC por toda su vida útil, el criterio cambia a ausencia total. No puede haber listeria en 25 gramos, ¿cierto? De ese producto. Entonces, eso lo que hace es obligar a las empresas a que tienen que revisar primero sus estudios de vida útil. O sea, primero que nada, hay que incluir listeria en estudios de vida útil. Exactamente. Y eso, ojo, que no es menor. No es menor. Porque el estudio de vida útil se realiza para asegurar, como lo dice el nombre, para asegurar la duración o la vida útil de un producto hasta el último día en que está señalizado en mi empaque. Es decir, un producto que dura 12 meses requiere un análisis a 12 meses plazo. Meses. Exactamente. Y ahí hay productos en los cuales, los productos secos, por ejemplo, unas papas fritas. Claro, yo eso los puedo meter a una cámara, darle condiciones de humedad y temperatura y hacer lo que se denomina un estudio de vida útil acelerado. ¿Cierto? Eso lo puedo hacer y lo que hago es que te sale más corto. En una semana equivale a un mes. Entonces, en el fondo, en 12 semanas, yo tengo un año, más o menos. ¿Ya? Ahí hay ciertos criterios que hay que armar y todo, pero más o menos para que tengan una idea. Entonces, ya, ok, me como 12 semanas para el análisis y hago la evaluación. Pero hay productos en que yo no puedo hacer esto. Claro. ¿Ya? O sea, en un helado, no lo puedo meter en una estufa para hacer vida útil acelerada, tengo que hacerlo en vida útil real. En un fermentado, como conocemos algunos productos, tampoco. Que tienen 6 meses, supuestamente. Que tienen 6 meses, ahí tienen que hacer los estudios de vida útil en tiempo real. Hoy día estamos haciendo unos estudios de vida útil, por ejemplo, para unos productos tipo mexicano, que vienen congelados y no tengo cómo hacer el estudio de vida útil acelerado, porque no lo voy a cocinar en el fondo, ¿ya? Y es un producto que necesito ver si me dura el año o no me dura el año. Entonces, es tiempo. Es tiempo, recursos. Es tiempo y es plata, y es dinero. ¿Ya? Claro. Porque un estudio de vida útil implica, primero, guardar muestras, o sea, en este caso que les voy a contar es el que estamos haciendo hoy día. Yo tengo que hacer un estudio de vida útil, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo cada un mes durante los primeros 6 meses y después vamos a hacer al mes 9 y al mes 12. Perfecto. La verdad es que si pasamos el mes 6 con un producto inalterado, ya no se alteró, ya va a durar, digamos. ¿Ya? Porque además es un producto que sabemos que dura más. Pero eso implica guardar las muestras que sean necesarias, no solo para eso, porque hay que hacer análisis organoléptico. Claro. Para ver si el producto tiene el mismo sabor. Porque que dure no significa que siga rico. No, claro. Microbiológico, que no va a ser solo listeria. No, claro. Hay que hacerle todos los parámetros que dice el reglamento sanitario de respecto de ese producto, que pueden ser varios. Entonces tengo que guardar otras una unidad unas 2 unidades por lo menos para el organoléptico, que hay que cocinarla y un panel de 4 personas que las pruebe. 3 más para poder guardar para los microbiológicos, ¿cierto? Después tengo que mandar a hacer el análisis de rancidez. Claro que sí. A ver si las grasas no se enranciaron. Entonces, vais sumando, y ponte tú, ya tengo que guardar 10 de estos productos. Pero eso para un mes, po. Exacto. Y para el otro hay que hacer lo mismo. Son 60 para los 6 meses, y estamos hablando, claro, ya, y además de las contramuestras. Entonces, al final, tú terminas juntando y decías,
Yo cuando fui con el estudio les digo, ya, necesito guardar 100 productos. ¿Qué? Me dijeron, ¿estáis loco? Y yo digo, pero si eso es lo que necesito, porque no puedo hacer no hay cómo hacer el estudio si no tengo productos para hacerlo, ¿ya? Porque eso Claro, implica plata, mucha plata, sin porque duda. cada análisis hay que pagarlo. Costo en bodegaje frío, congelado, Claro que sí. ¿ya? Entonces tiene un montón de factores que van sumando y sumando y que no es fácil para una empresa hacerlo. Claro, no es fácil venir a decir, voy a hacer un nuevo estudio de vida útil. De hecho, es un estudio que no se hace tanto como la gente cree que se hace. Se usa mucho referencia, bibliografía, y cuando como que la cosa ya se pone como más exigente, se hace el de vida útil, pero hay hartos productos que se hace como de manera más teórica. Ahora, esto, lo que vamos de conversar, además, no es solamente para las empresas que son de la Unión Europea, es también, obviamente, para cualquiera que quiera exportar hacia la Unión Europea. En el fondo va a tener que cumplir el mismo parámetro. Absolutamente. Y Ahora, probablemente con mucho más ojo puesto por por las supuesto, autoridades, digamos. por Aunque supuesto, digan que es igual para todos, se no, sabe no que lo no. tomen tan así. Es Se como sabe que cuando, no es es como así. cuando los papás dicen que no tienen hijos preferidos. Ahora, ¿por qué a la Unión Europea se le Está ocurrió? haciendo, esto lo están escuchando tus hijos, Pili, No, no, van a tener preguntas ingratas salieron, prontamente. salieron, así que no están escuchando. Ah, ya, muy bien. Ahora, ¿por qué a la Unión Europea se le ocurrió este cambio? Porque no es que un día despertaron creativos y como, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que hagan que nos pongamos a joder la vida con la histeria? No. El problema es que la propia Comisión Europea explica que esta modificación del reglamento se basó en la evolución epidemiológica que fue observada por la EFSA, ¿cierto? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y uno de los datos que más llamó la atención es que los casos de listeriosis en la Unión Europea aumentaron un 15,9%, o sea, casi un 16%, entre los años 2021 y el 2022. ¿Ya? Y el número de fallecidos alcanzó uno de los valores más altos desde el 2000 para adelante, digamos. Entonces, lo que se dieron cuenta ellos es que a pesar de que ya estaba la normativa, a pesar de que ya se tomaban medidas contra la histeria, empezó a haber más listeria. Empezaron a haber más enfermos, se empezó a detectar más, etc. Además, los informes europeos mostraron además otra tendencia que es preocupante, y es que aunque la listeriosis sigue siendo una enfermedad que es poco frecuente, porque efectivamente no se compara la cantidad de salmonelosis u otras enfermedades que podemos ver, sí sigue siendo la que tiene mayor proporción de hospitalizaciones y muerte dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, claro, se tuvieron que poner como más duros con la normativa. Además que ahora hay mejor detección de listeria que hace varios años. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en el INTA, la detección de listeria era que se demoraba como una semana, ¿te acordáis? Entre hacer la placa, meter Sí, la letufa y todas las cuestiones. Entre pito y flauta era como una semana lo que te y demoraba. más, Y y más, 8 días. incluso el PCR, que supuestamente te lo hacía más corto, eran como 6 o 5 días. Claro, porque había que hacer había que hacer lo mismo en realidad. El Sí, porque igual PCR, teníais que meter la cuestión a la estufa, po. Igual teníais que no, claro, cultivarla. tenía que cultivar, hacer un preenriquecimiento, hacer toda una Sí, cuestión y después meterlo a correr en los PCR para ver, en el fondo, para estar seguro, digamos. Pero sí, no. pero era demoroso. Sí. Entonces, yo creo que de repente igual es bueno dejar en claro que no necesariamente es que hay muchísima más listeria, sino que además también la buscamos mejor de lo que hacíamos. De hecho, ahora hay equipos súper entretes y rápidos para detectar listeria y salmonela y otras cosas. Que además no son extremadamente más caros que hacer el análisis tradicional de listeria. O sea, de hecho, hoy día hay métodos también ultra rápidos. Ujú, La empresa Kitech, por ejemplo, está trabajando con una tecnología patentada de PCR, ¿ya? ujú, Que en 48 horas tiene un resultado, ¿ya? claro. O sea, de hecho lo podría tener en 24, pero se dan 48 porque igual tenéis procesos que son lentos. Tomar la muestra, llevar la muestra al Claro. laboratorio. En fondo Y podrías todo lo que hay tenerla que en hacerlo, menos. claro.
Exactamente. Pero la tecnología PCR que se masificó con el COVID, Sí. hoy día quedó a disposición de la industria de alimentos, en el fondo. Oye, y análisis como, no sé si instantáneos, pero que sirven de screening de listeria. Claro, existen análisis que son, o sea, no es un recuento, en el caso de listeria o de salmonella, por ejemplo, no es un recuento directo, pero sí existen unas técnicas que son como los hisopados con un cultivo, ¿ya? Que tú lo cultivas durante 8 horas, creo, 8 o 12 horas, y después lo ponías en un test que es parecido a los test de embarazo. Ya. Y ahí tú puedes detectar, te va a dar positivos o negativos a listeria, y vas a poder saber, en el fondo, de antemano si hay. Claro. No cuánta hay, que es súper importante. Que es súper importante, sí. Bueno, pero por lo menos disminuye la cantidad de muestra a tratar, pues, claro. No, y sí igual ayuda mucho el que te digan que está, digamos, porque con eso tú puedes ya tomar acciones y empezar a determinar y buscar dónde está. Claro. No sé, en el fondo hay formas de ahora apurar, porque claro, lo que nosotros siempre hemos conversado es que la industria normalmente va mucho más adelante que la legislación. Entonces, si la Unión Europea hoy, 2026, hace este cambio de legislaciones, porque la verdad es que la industria ya ha tomado hace rato medidas, porque debe haber sido, en el fondo, los datos que alertan a la industria son del 2021 y 2022. Y claro, estos 4 años son los que la Unión Europea se demoró en conversar el asunto y en llegar a un... Sí, ahí yo creo que también es clave el que algunas empresas no le han tomado el peso, ¿cachai? Porque efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay empresas que van súper adelante y que ya tienen su screening, ya saben en dónde les aprieta el zapato, saben dónde buscarla, dónde está, dónde se les forma mayormente o dónde se reúne mayormente, no sé. Claro. Pero hay otras empresas que están viviendo en la total ignorancia. Claro, ¿ya? En Narnia. Y claro, y en este caso el no saber es súper serio, digamos. Sí, ¿ya? es súper peligroso. Porque, claro, nunca nunca la han buscado. Y eso es súper peligroso. Porque, como te digo, esta no es tan rápida la listeria tampoco. No es que te vaya a afectar, no sé, pues entró a la planta hoy día y en 2 días voy a tener un problema. Lo puedo tener en 1 año. Claro. Entonces, es una cuestión de estar siempre alerta. Ese es el mensaje con la listeria. No confiarnos en los sistemas de limpieza, no confiarnos en lo que estamos haciendo, por muy bien que creamos que lo estamos haciendo, sino que verificar. Exactamente. En el fondo, estar siempre atento a que es una posibilidad. Ya, porque además lo último que decía el artículo que leí es que también parte importante de por qué ahora pareciese haber más listerias, porque hemos cambiado mucho nuestro consumo. Cada vez se consumen más alimentos listos para el consumo. ¿Cierto? Cuando nosotros éramos chicos, eso del alimento listo para el consumo era una rareza. Es raro, claro. Productos mínimamente procesados, comidas refrigeradas de larga vida útil, también son mucho más comunes ahora. Vegetales lavados y listos para comer, pescados ahumados, quesos especiales. Entonces hay muchas cosas que hace 20 o 30 años eran una rareza de consumo, pero que ahora son bastante comunes. Y son alimentos que, desde el punto de vista de la listeria, son riesgosos. Y a eso hay que prestarle atención. Y eso, yo creo que ya estamos como en el tiempo. ¿Algo más que quieras decir de la listeria? ¿Que es tu bacteria preferida? Como me has dicho muchas veces. Lo he dicho muchas veces, sí. ¿Algo más de la listeria? No, yo creo que hemos dicho casi todo. Sí. Cuidarse, precaución, prevención es la clave con listeria. Prevención. Y no, pucha, no me ha aparecido nunca, no voy a hacer nada. No quiere decir, no me va a aparecer. No, claro, que tienen que creerme que no quieren que aparezca. No, es muy compleja. Ahora, si aparece, yo hago mi proceso, estoy controlando, y en alguna muestra así loca me aparece listeria, tampoco es para volverse loco, ¿ya? Hay que tomar las acciones, hay que corregir, pero eso, ¿ya? Ahora estamos, por ejemplo, con una empresa de fermentado, ellos son súper proactivos, la fermentista. Nuestra amiga Exactamente. Y como son proactivos y se están cambiando de planta, se contrató un programa de aseo industrial cototo a la planta nueva, ¿ya?
No van a hallar sus equipos y sus cosas hasta no tener estos análisis, porque ellos saben que sus equipos están, o sea, sus mesones, todas sus cosas y su equipo. Vamos a hacer un análisis de riesgo en la planta, vamos a tomar muestras en la planta, vamos a hacer el levantamiento de esto, vamos a, si es necesario, volver a sanitizar, si es que vemos que hay alguna duda, y con eso se van a cambiar. Claro. En el fondo, eso es ser proactivo, eso es tener claro cuál es tu misión y tu negocio. Claro, no esperar a que aparezca para asustarse en estas cosas. Claro, no esperar a llegar y voy a hacer un análisis, uy, apareció y ahora qué hacemos. No, claro. En el fondo es ser proactivo. Si en el fondo la listeria requiere ser proactivo. Puede no causarte nunca un problema. Sí. Si tú la tienes... Puede no aparecer nunca. Claro, a raya. Exactamente. Porque efectivamente tú te puedes salir en algún momento positivo, pero que te salga una listeria loca por aquí, ya, toma las acciones de limpieza rápidas y con eso la vaya a solucionar, digamos. Claro. ¿Ya? Si el problema es no saber. El problema es no saber y cuando ya está toda la planta llena. Exactamente. Ya pues, joven, esperamos que les haya servido mucho. La idea de este episodio en especial es la que decía Álvaro, que en el fondo todas las empresas sean conscientes de qué es listeria, de que está cambiando la normativa, y cuando la cambia la normativa en Europa, detrásito la cambia Estados Unidos y detrásito venimos nosotros. Así que lo más probable es que también, tal vez no este año, tal vez no el próximo, llegue este tipo de normativa contra listeria acá a Chile. Exactamente. Y además, como dijiste tú, no siempre es necesario que haya normativa, a veces hay que ser proactivo y ponerse el parche antes de la herida, pues mejor que no esté que esté. Exacto. Ya pues, eso es todo por ahora. Volvemos en otro programa. Chaito. Chao, chao a todos.